uno pensar, si el Espíritu de Dios pudo hacer que Pedro escribiera estas cosas, obviamente físicamente no las escribió él, pero si pudo poner en su mente y en su corazón esta palabra, por supuesto que puede hacer por nosotros eso y más. Amén. Bueno, pues yo me alegro cada vez que leo la palabra de Dios, cada vez que la escudriño, cada vez que me pongo a, a mirar un poquito más allá de lo que es una simple lectura, porque nos muestra cuánto amor así, ese amor incomparable, ese amor eterno, ese amor que Jesucristo dio por nosotros en la cruz. No solamente nos salvó, no solamente nos rescató, no solamente nos justificó, no solamente nos va a dar una herencia, no solamente vamos a tener algo para que ver en el futuro, sino que sí nos ha dejado un legado, nos ha dejado un testamento para que nosotros sepamos cómo ir en este camino para llegar a ese Padre maravilloso celestial. Amén. Entonces, siguiendo con Pedro, en el capítulo 5, vamos a leer, ayer quedamos en el versículo 4, hablamos de que pues, el sufrimiento nos produce que nos produce que crezcamos, que maduremos espiritualmente, que el sufrimiento permite que nosotros estemos preparadas, no para cuando estemos en el cielo con el Señor Jesucristo, sino para cuando vengamos en el milenio con Él a gobernar. Porque si somos unos niños malcriados todavía, unas niñas consentidas todavía niños de pañales, pues cómo nos vamos a comportar cuando lleguemos aquí, cuando el Señor Jesucristo nos ponga a hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos, porque vamos a trabajar arduamente para tener un mundo perfecto. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros sufrimos, esa es la razón por la cual el Señor nos pasa por el fuego, por el horno de fuego. Y dijimos claramente que no es para destruirnos. ¿Me están oyendo bien? Pregunto, o me quito el micrófono. Se oye bien, se oye bien. Ok, listo. Entonces, siguiendo con ese hilo con el que veníamos ayer, hablábamos del sufrimiento, que nuestro sufrimiento, nosotros tenemos dos sufrimientos, dijimos ayer. El primer sufrimiento es el sufrimiento que vimos a Cristo Jesús en la cruz. Ese es nuestro sufrimiento porque lo vimos sufrir, y cuando lo vimos sufrir de esa manera, cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, hubo un cambio en nuestra vida porque pudimos entender y aceptar que yo hubiera podido estar allá o que tú hubieras podido estar en esa cruz, pero que Él pagó por nosotros. Entonces sí, por lo menos yo lo digo por mí, hubo un sufrimiento en mi deber. ¿Cómo es posible que yo me mereciera todo esto y otra persona haya tomado mi lugar? Cuando uno acepta y cuando se da cuenta de que ha pecado, se da cuenta, entonces es el primer sufrimiento. Y el segundo sufrimiento, pues es el que, pues obviamente, una vez estando en el camino del Señor, pues tenemos que pasar por las dificultades y las tribulaciones. Ese sufrimiento es el que nos perfecciona, el que nos hace bien para la obra del Señor. Amén. Entonces, siguiendo con eso en nuestra mente, ya hilando, me voy al versículo 5 y 6, que los voy a, del capítulo 5 de Primera de Pedro, que los voy a leer juntos. Y dice, aquí Pedro nos está hablando, ya está tocando un tema específico, dice el sufrimiento produce humildad y paciencia. Y vamos a ver a medida que vamos leyendo estos versículos cómo eso es lo que nos está hablando, de eso es lo que nos está hablando. Y dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y volvemos a hablar que aquí no es jóvenes de edad, aquí no estamos hablando de edades, acá estamos hablando de madurez espiritual. Y él está diciéndole a estos jóvenes creyentes, a estas personas que ya están en la fe, que llevan de pronto un poquito tiempo, un poquito más de tiempo, pero que todavía no han alcanzado esa madurez de anciano, entonces son jóvenes en la fe. Y no es por el tiempo tampoco que lleven en la palabra de Dios, no es por el tiempo que lleven en el Evangelio, sencillamente porque no han crecido, no se han desarrollado. Esto hablamos que es como una plantita, como un niño. El niño necesita nutrirse, un niño que no se nutre. Si ustedes ven a dos niños, uno bien nutrido, que ha sido bien alimentado, y un niño que no, ustedes van a ver la diferencia en su cuerpo físico, va a ser diferente. Así es lo mismo, uno es más raquítico y el otro es más fuerte, más robusto. Exactamente lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Si nosotros no nos alimentamos, estamos raquíticas, estamos flaquitas, así. Bueno, yo soy flaquita, pero de raquítica no tengo nada.
en el sentido de que aunque yo soy delgada, no, soy fuerte, entonces, pero y no me veo con cara ay, toda raquítica, pero hay personas que no se alimentan adecuadamente y están así, incluso así estén pesadas, o sea, gruesas, sin embargo, pues no están bien alimentadas. Hoy estábamos hablando precisamente con Cristina y con Anaí del alimento, y es cuán importante es el alimento para estar fuerte. El alimento es importante, una buena dieta, un buen ejercicio, ¿para qué? Para que nuestro organismo esté fuerte, robusto. ¿Y qué pasa? Pues que los virus, las bacterias no nos ataquen tan fácilmente. Y si nos atacan, pues tenemos un sistema de defensa bien fuerte que va a acabar rápidamente con la situación. Pero si somos raquíticas, si estamos mal alimentadas, si no hacemos ejercicios, si nuestro cuerpo no es físicamente activo, si no las pasamos, no hacemos esas cosas, pues obviamente cuando estemos expuestos a bacterias, a virus, pues el cuerpo no va a reaccionar de la misma manera. Y aquí es exactamente lo mismo. Si nosotros no nos alimentamos con la palabra de Dios, no es solamente, a ver, hay que leer la palabra de Dios, claro que hay que leer, hay que orar, claro que hay que orar. Tenemos que escuchar predicaciones también. Tenemos que escuchar la palabra de Dios, enseñanzas de otras personas. Pastores, hay muchos pastores buenos, hay muchos. ¿Y cómo sabemos cuáles son buenos y malos? Mis amadas, ustedes tienen, dice la palabra de Dios, que nosotros somos capaces, debemos aprender ¿a qué? A evaluar los espíritus. Uno cuando está hablando un pastor, uno empieza a oírlo, uno se tiene que dar cuenta cuando él está hablando lo que es recto y cuando lo que no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios es ese espejo en el que podemos poner cualquier enseñanza que estemos escuchando contra ese espejo y ahí podemos determinar si es buena palabra o mala palabra. Pero si no conocemos la palabra, pues todos vamos a ser engañados. Entonces, aquí, cuando Pedro está hablando con esta judíos que estaban creyentes, pero que estaban dispersos, él les dice, jóvenes, a esto, a los que no están robustos, le dice, estad sujetos a los ancianos. Y todos, jóvenes, ancianos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y sigue diciendo, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Aquí él empieza con la frase recomendando a los jóvenes que se sometieran a los ancianos. Y si nosotros lo llevamos a nuestra época de hoy, a lo que estamos viviendo en este año, a lo que estamos viviendo últimamente en esta generación, ahora pareciera que todo está volteado, ¿cierto? Ahora pareciera que los ancianos, hablando de edades, estuvieran sometiéndose a los jóvenes. Están invertidas las cosas, ¿no se han dado cuenta? Ahora los mayores tienen que bajar la cabeza a ver cómo significa como tú quieres. Desafortunadamente así es en muchísimas partes. Ahora los jóvenes ignoran a las autoridades que están establecidas por Dios y establecidas por los hombres. Ignoran a los políticos, ignoran las leyes, pero eso no debiera ser. No debiera ser así para ninguno, ni de los jóvenes físicamente hablando de edad, ni de los mucho menos de los jóvenes cristianos. Los jóvenes cristianos, tanto jóvenes en edad como los jóvenes cristianos en el desarrollo de la madurez espiritual. Nosotros requerimos someternos unos a otros, dice la palabra de Dios, unos a otros, no porque el otro sea menos, sepa menos, entonces yo no, es que yo soy, nada, porque la otra sepa más, no, todos debemos someternos unos a otros, humillarnos, ser humildes, dice la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor Jesucristo a través de Pedro. Nosotros debemos aceptar que la palabra, venir delante los unos con los otros con esa actitud que la palabra de Dios requiere. Y es que nos sometamos, que nos humillemos, que seamos sumisos. Ahora, hablando de los jóvenes, físicamente, hablando de los muchachos jóvenes, de las personas que son mucho más jóvenes, deberían tener un más sentido común. ¿Creen ustedes?
Ellos tienen menos experiencia en la vida que nosotros. A lo mejor saben más del internet, a lo mejor son buenísimos con los computadores, a lo mejor con los juegos son una maravilla, con la cibernética, con muchas cosas. Pero los años que hemos vivido nosotros, las otras personas mayores, a ellos tienen que haber respeto. Nosotros hemos aprendido en la escuela de la vida por experiencia. Hemos pasado por más golpes que ellos, más pruebas que ellos, más dificultades y sufrimiento. Entonces, eso hace, debe tener en cuenta a los jóvenes. Esas son cosas que uno debemos recalcarles a nuestros jóvenes, y no enojada ni nada, sino hacerles ver a ellos, no solamente es que yo soy la mayor, no, sino que la palabra de Dios dice que nos debemos estar sumisos unos a otros, que debemos estar revestidos de humildad en nuestro trato mutuo. Nosotros debemos respetar a los jóvenes, pero también debemos ser respetados por ellos. Nosotros debemos respetar a nuestros ancianos y también debemos ser respetados por ellos. Entonces, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Él nos dice a través de su palabra, el Señor Jesucristo, hoy que nosotros debemos armarnos de humildad. Mis hermanas, ¿ustedes están armadas de humildad? ¿Estamos armadas de humildad? Esta es una pregunta que solo cada uno de nosotros nos podemos responder. Y bueno, las jaladas de orejas que sean de nosotras mismas para nosotros mismos, porque yo creo que el Señor quiere llevarnos a todas a otro nivel. Amén. Y sigue recalcando Pedro en estos versículos. Él habla de una advertencia acá. Él dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pedro habló sobre la humildad, sobre la gracia. Ayer aprendimos un poquito de la gracia, no de la gracia nuestra, sino la gracia de Dios. Ayer vimos que el Señor nos va a dar una corona de la gracia, pero ¿cuál es esa corona? Es la gracia de Él. Y nosotros vemos destellos aquí en la naturaleza, que vemos destellos cuando vemos el horizonte, que nosotros tenemos la posibilidad, yo creo que muchas los hemos hecho, de ver esas fotos que toma este telescopio Hubble. Yo creo que yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me he quedado con la boca abierta muchas de esas fotos, de esas galaxias, Dios mío, de lo que es el universo afuera. ¡Wow! Esos son los destellos de la gloria de Dios. Entonces aquí Pedro nos vuelve a hablar de la misma, nos está hablando también de la humildad y de la gracia. Dice Pedro que una persona orgullosa o soberbia no puede disfrutar de la gracia de Dios. Que solo si nos acercamos con Él, al Señor Jesús, al Dios Todopoderoso, con humildad podemos conocer y experimentar esa gracia de Dios. En estos días, en nuestro devocional diario, ayer y hoy ha estado hablando el pastor Stanley. Yo sé que muchos de ustedes también hacen este devocional sobre cómo debemos presentarnos ante el Señor para orar. Y claro, pues la oración modelo es el Padre Nuestro. Pero la oración modelo en toda, desde que empieza hasta que termina, el que es exaltado es Él. Aun cuando nosotros pedimos, Él es el que nos da. O sea, que nosotros estamos humillados delante de Él. Y esa es la oración modelo. Estamos orando de esta manera. De verdad nos humillamos delante del Señor cuando nos pedimos las cosas que pedimos. Yo sé que obviamente nos ha dado promesas que podemos no recordarle las promesas que Él las sabe, pero sí hablar de las promesas. Dice, Señor, tu palabra dice, pero lo decimos, Señor, tu palabra dice, yo me apropio de esta palabra, o decimos, pero es que tu palabra dice, y tú tienes que, porque a veces hacemos así con el Señor. Y dice la palabra de Dios que Él quedarse con estas personas que son soberbios, que es lo que hace. Entonces tengamos muchísimo cuidado también. Él dice claramente que Él lo recibe. Entonces, aún cuando oremos, hasta en esto tenemos que tener mucho cuidado, mis amadas. Entonces, ¿cómo termina este versículo 6? Dice, él termina diciendo, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Cuál va a ser el debido tiempo? Ayer hablábamos de eso. El debido tiempo va a ser la venida del Señor Jesucristo. Cuando Él va a venir, va a establecer cuando Él vuelva la segunda vez, cuando vuelva con nosotros, su iglesia,
Él va a establecer su justicia. Ahora, ni tú, ni yo, ni nadie, por más de queramos, podemos enderezar este mundo. Yo sé que a veces creemos que podemos hacer, más aún cuando somos jóvenes. O sea, yo recuerdo cuando yo era joven, yo tenía tantas expectativas de que yo podía hacer tantas cosas en el mundo y cambiarlo. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero la justicia es del Señor. Entonces, humillémonos bajo la poderosa mano del Señor. Y Él nos va a exaltar. No ahorita, cuando Él vuelva, cuando Él tenga su justicia. Acuérdense que Pedro aquí nos está llevando, nos está trasladando al futuro. No estamos, no a este tiempo solo que estamos viendo, está diciendo, miren más allá. Después de que ustedes se encuentren con el Señor, después de eso ustedes van a volver acá a la tierra. Y el Señor les está trabajando en ustedes para que ustedes puedan mirar más allá. Y aquí también nos dice lo mismo. Nos va a exaltar ¿cuándo? Cuando volvamos con Él. Cuando estemos nuevamente aquí en el milenio reinando con Él. Es que mis hermanas, tenemos que tener la certeza absoluta y completa de que hay una segunda venida. Que no solamente todo se termina cuando el Señor nos saque de esta tierra para evitar que nosotros tengamos que pasar por la tribulación. Y ay, sí, vamos a estar en la boda del Cordero, sí, pero vamos a volver. Vamos a reinar con Él. Entonces, pongamos la mirada allá. ¿Por qué sufro? Porque el Señor quiere que yo trabaje algo más para que yo pueda, porque Él me quiere poner en algo especial cuando yo esté allá. Amén. Versículo 7. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El hecho de que el Señor nos cuide quiere decir que le importamos, ¿cierto? Cuando algo cuida de nosotros es porque le importamos. Si nosotros cuidamos una matita, le echamos agüita, le quitamos las hojitas secas, le removemos la tierra, de cuando en vez le ponemos un poquito de abono, es porque nos importa la mata. Si la mata no nos importara, ¿qué más nos da? Es lo mismo en el Señor. Imagínense, si lo hacemos nosotros con una mata, imagínate lo que el Señor hace con nosotros. Él nos cuida porque le importa. Él nos cuida porque Él pagó con su sangre. Porque Él se dio la tarea de, estando en el cielo, humillarse y venir acá a la tierra. Para que nosotros pudiéramos tener una eternidad con Él. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Sino que tengamos una vida eterna. No en el lago de fuego, no en el infierno, no quemándonos, no sufriendo, sino con Él. Entonces, cuando hablamos de ansiedad, Él dijo, mis hermanos, hijos, les estaba hablando a los discípulos, pues no les dijo así, pero les estaba diciendo, y les dijo a todos, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, yo estaré cansado. Entonces Él nos llama una y otra vez a que nosotros echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él nos cuida. Mis amadas, llevemos las cargas al Señor, llevemos las cargas de nuestros pecados, porque ayer yo asumo que todas nosotras ya nos entregamos todos nuestros pecados al Señor. Pero llevémonos hoy. Todos los días pecamos, no una vez, muchas veces. Llevemos esta carga de pecado al Señor y Él nos va a perdonar. Así cuando Él nos perdone, podemos acudir a Él y entonces Él nos va a ayudar. Va a hacer frente a nuestros problemas. Recordemos, hablábamos un par de días, la semana pasada, que nosotros tenemos un depósito, ayer también lo recordamos. Nosotros tenemos un depósito en Él. Entonces, cuando tengamos una dificultad, podemos ir allá donde está esa cuenta, sacar de ahí para nuestra vida. Cuando tengamos dolor, vamos a esa cuenta y sacamos de ahí para aliviar nuestro dolor. A este depósito que tenemos en el Señor Jesucristo. Y nos dice, echa vuestras cargas sobre Él aquí en este versículo. Acuérdense que el apóstol Pablo también dijo en Filipenses, a los filipenses les estaba aconsejando que no se preocuparan ansiosamente por nada y que oraran por todo. Es decir, que presentaran todos sus asuntos al Señor en oración y ruego. Y que dejaran allí esas cargas y esas preocupaciones. Que no las volviéramos a tomar otra vez sobre nosotros. Porque eso es lo que hacemos. Venimos ante el Señor, desparramamos nuestro corazón, le ponemos todas nuestras cargas, ay, oramos.
Y terminamos de orar y, ay, ¿qué voy a hacer con...? O no, no soy solo yo la que hago eso. Yo espero que sí sea solamente yo, pero que ustedes ya, de verdad, cuando le entreguen algo al Señor, no es mi problema, es de Él, como yo le digo a mi esposo, ya se lo entregué a Él. Descarada, me dice, le digo, sí, es porque esa palabra sí la dice muy bien en español, descarada. Sí, soy una descarada, porque yo sé dónde tengo mi depósito. Aquí Pedro nos está diciendo, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El Señor Jesús nos dijo, venid a mí, todos los que están trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Entonces, a tanto de que nos preocupamos, a tanto de que nos angustiamos, a tanto de que no, a tanto de que de nada, si el Señor nos ha dado la respuesta, Él nos está dando la solución y nosotros seguimos con la preocupación. O es que no leemos la palabra de Dios, o es que no nos acordamos de ella, o es que no la creemos. ¿Cuál es? O de todas, o todo lo anterior. Esto es algo que cada una también nos debemos preguntar cada vez que estamos angustiadas. Segundo, el versículo 8, perdón, dice, sed sobrios y velad, sigue diciendo Pedro, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La palabra griega que utiliza aquí Pedro para sobrios es diferente a la que utilizamos en el capítulo 4, versículo 7 que hablamos. Esta palabra de sobrios que estamos hablando acá significa vigilar atento. La que estábamos hablando en el capítulo 4, 7 era ser sobrios, es estar en hijos, es estar pendiente, es vigilar atentamente, es bien claro. Él nos dice que sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿cuál es el motivo para que nosotros seamos sobrios y velemos? La presencia del diablo entre nosotras, mis amadas. Era la presencia del diablo entre ellos, los judíos creyentes que estaban en la dispersión, que estaba con toda la intención de atacarlos a ellos. Pero eso viene a nosotras también. La presencia del diablo que está alrededor nuestro, que quiere venir a atacar. Pero ¿qué nos dice Pedro? O mejor, ¿qué nos dice el Señor a través de Pedro? Que seamos sobrios y que velemos. O sea, que podemos reconocer que si la palabra dice que hay un diablo que está queriendo devorarnos, hay un diablo que está queriendo devorarnos. Sabemos que el diablo se mueve con libertad en este mundo. Entonces mantengámonos sobrias, mantengámonos velando, orando sin cesar, amadas. Versículo 9. Dice el versículo 9. Resistidlo. ¿A quién? Al diablo. Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Empieza Pedro diciendo, resistidlo, firmes en la fe. Si uno dice resistirlo, ¿ustedes qué se imaginan? Yo me imagino un ejército parado. Ustedes se imaginan en las guerras anteriores, no las de ahora que son más emboscadas, pero en las guerras que se paraba un ejército acá y el otro ejército acá. Y entre ellos había una distancia, ¿cierto? Antes de que empezaran a atacarse los unos a los otros. Cuando Pedro aquí nos dice que resistirlos, estando firme en la fe, eso es lo que quiere decir. Que aunque tú veas el ejército aquí, tú te mantienes firme, no te mueves de tu posición. Aun cuando veas que aquí está el otro ejército que va a venir a atacarte, te mantengas firme. Si saben que entre más firmes las filas en un ejército, menos posibilidad hay de que el ejército sea vencido, mis hermanos. Entonces debemos mantenernos firmes como un ejército ante el enemigo. Pero el ejército no es una persona. El ejército es un grupo de soldados, ¿cierto? Un solo soldado no hace ejército.
Y nosotros somos lo mismo. Un solo creyente no hace ejército. Nosotros necesitamos resistir al enemigo juntándonos los unos con los otros. Nadie puede resistir al diablo. Nosotros necesitamos la armadura de Dios. Tenemos que armarnos. No podemos ser como este soldado que va sin armadura y no, tenemos que estar armadas totalmente vestidas con la armadura de Dios. Tenemos que saber que tenemos el cinturón de la justicia. Tenemos que saber que tenemos la coraza, el cinturón de la verdad, perdón, la coraza de la justicia. Tenemos que saber que tenemos el casco de la paz. Tenemos que saber que tenemos los zapatos del Evangelio de la Paz, el calzado del Evangelio de la Paz. Tenemos que tener también el espíritu de la fe. Tenemos que tener nuestra arma poderosa, nuestra espada, que es la palabra de Dios. Pero no es lo mismo la espada que utilizamos para la enfermedad que la espada que utilizamos para el problema económico, que la espada que utilizamos para el problema con los hijos, o la espada que utilizamos cuando no nos va bien con el esposo. Son diferentes espadas las que tenemos que utilizar. La espada es eso, una porción de la escritura, una parte de la palabra de Dios que yo pueda usar para... No es lo mismo atacar a un enemigo pequeñito que un enemigo grande. No es lo mismo atacar a un enemigo que está lejos que un enemigo que está bien cerquita. O sea, se utilizan diferentes armas, ¿cierto? Hay armas de corto alcance, de largo alcance. O sea que, mis hermanas, la palabra de Dios, esta espada que hablamos de la palabra de Dios, es las diferentes porciones de la escritura. Nosotros debemos estar también armados, pero también debemos estar junto a otros creyentes. Necesitamos personas a nuestro lado, hombres y mujeres de Dios a nuestro lado. Cuando tengamos un problema y una dificultad, tenemos que llamar a un hombre, a una mujer de Dios y hablarles, decirles que oren con nosotros, que tenemos dificultades, que necesitamos apoyo en oración, para que ellos nos estén acompañando como un ejército. Resistir al diablo significa yo me planto delante del ejército de Satanás con mis hermanos y mis hermanas en la fe y lo resisto y me mantengo aquí y no voy a permitir que saque mis flancos, como se dice en la guerra. No, aquí no me sostengo. Eso es lo que nos está diciendo Pedro aquí. Resistirlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo con vuestros hermanos en todo el mundo. Versículo 10. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Quién? El que nos llamó a su gloria eterna. Después de que había padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Las 4 cosas nos está diciendo aquí Pedro. 4 cosas el Señor va a hacer. Pero antes de que Él haga esas 4 cosas, Él aclara que la gloria eterna está expresada en quién, en el Señor Jesucristo. Que la gloria no es en nosotros mismos, no tenemos nada que ver en esa gloria, la gloria está en el Señor Jesucristo. Nosotros somos como la luna, por decirlo de alguna manera. Nosotros no brillamos por nosotros mismos. Nosotros brillamos es porque la luz de Jesucristo se refleja. Así como la luz del sol se refleja en la luna y la luna brilla en la noche y pareciera que tuviera luz propia, pero no es así. Nosotros no brillamos con luz propia. Lo que brilla en nosotros es el reflejo de Jesucristo en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es nuestra gloria? Si hay gloria en nosotros, es la gloria de Dios reflejada en nosotros, la gloria del Señor Jesucristo reflejada en nosotros. Eso es lo que nos está diciendo Pedro. Y nosotros vamos a compartir esa gloria. Imagínense ustedes, si brillamos de alguna manera, si de alguna manerita estamos siendo una linterna para alguien, no es porque, ay, es una cristiana maravillosa, no, mis amadas, porque estamos reflejando. Bien. Y aquí termina él y finaliza este versículo diciendo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo, y ahí es cuando van 4 cosas que él va a hacer, os perfeccione. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros habíamos hablado de esto cuando leímos a Juan, cuando estudiamos, perdóname, sí, a Juan, primera de Juan.
habíamos hablado de que era la perfección. Entonces, cuando nos perfecciona, que es cada parte de nosotros sea perfecta. O sea, que cuando dice que nos perfeccione, que nosotros vayamos a una madurez, a una perfección, no física, no de mi manera de comportarme, una perfección espiritual. Estamos hablando de la vida espiritual. Número 1 dice que los perfeccione. Segundo, dice Pedro que os afirme. ¿Qué quiere decir que nos afirme? ¿Qué hacen ustedes para afirmar una planta o un árbol que está torcido? Le ponen algo para enderezarlo, para hacerlo más fuerte, para que se siga creciendo fuerte, ¿cierto? Entonces, cuando él dice os afirme, está diciendo es que nos está haciendo fuerte. Entonces, él nos va a perfeccionar y nos va a afirmar, nos va a hacer cada vez más fuerte. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro en Lucas 22:32, dijo que confirmara y fortaleciera a sus hermanos. Eso es lo que el Señor Jesucristo le dijo. O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir aquí el Señor Jesucristo a través de Pedro? Confirmar es decir, fortalezca. Yo las estoy fortaleciendo. Entonces, eso es lo que nos está fortaleciendo. Y también la última cosa que dice Pedro en este versículo es que os establezca. ¿Qué quiere decir? Que os establezca. Que si estás quebrada, que si estás lastimada, que si estás herida, que si estás dolida, Él te va a restaurar. Entonces, si leemos el versículo de otra manera, dice, pero el Dios de toda gracia, o sea, esa gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, recuerde que la gloria es reflejada, la gloria es del Señor Jesucristo. Después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo que va a hacer con nosotros, Él nos va a llevar a una madurez y perfección. Él nos va a hacer fuertes, número 2. Él nos va a fortalecer, número 3, y Él nos va a restaurar, número 4. Esto es lo que está diciendo ese versículo. Ahora, versículo 11, dice, a Él sea gloria, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pues aquí que lo que está diciendo nada más y nada menos, pero los está bendiciendo a estos judíos que estaban en la dispersión, creyentes, nos está bendiciendo a cada uno de nosotros. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Una bendición para mí. Pero Pedro no se queda ahí. Pedro sigue con el versículo 2. Miren lo que dice en el versículo 2. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos, testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Pedro no escribió la carta, la escribió Silvano. Sin embargo, él lo reconoce. Dice que es el hermano fiel y les está diciendo que les está escribiendo para amonestar, para que recuerden que ellos están en la verdadera gracia de Dios. Entonces, ¿quién fue el autor de esta carta? Por supuesto fue Pedro, pero Silvano fue quien escribió la carta por él. Dice el versículo 3. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Ya habíamos hablado de esto, pero bueno, lo vuelvo a decir. Se cree que aquí Pedro va a referirse a Babilonia. Se cree, es lo que toda la gente que estudia la palabra de Dios, o es el consenso a que han llegado los eruditos de la palabra de Dios, estudiosos de la palabra de Dios, que cuando él habla de Babilonia, aquí la Babilonia de la que él hablaba era la ciudad de Babilonia, o sea, realmente Babilonia. No es ningún nombre figurativo. Ahora hay gente que piensa que es un nombre figurativo, pensando en que es que quería referir a Roma, pero mis hermanas, mis amadas, y así lo dicen las personas que han estudiado mucho en las escrituras, Pedro era un hombre muy práctico, lo hemos visto, y para que una persona práctica no usa términos figurativos, usa lo que es el pan pan y el vino vino. Cuando él dijo, por ejemplo, mencionó a Marcos, mi hijo, claro que estaba hablando de su hijo, pero su hijo espiritual, porque sabemos que Marcos es el evangelista, el que escribió el tercer evangelio.
que obviamente no era un hijo natural de Pedro, porque tenían una edad más o menos cercana, sino que era su hijo en la fe, porque había sido discipulado por Pedro, había conocido el Evangelio por él. Marcos también fue llevado por Pedro a un viaje misionero. Y este joven Marcos que también fue creciendo en la fe y escribió este Evangelio. El último versículo, creo que es el último, sí, es el último versículo. El último versículo de esta carta, es la primera carta de Pedro, es el capítulo 5, dice, es el versículo 14. Saludaos unos a otros con un beso de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. A ver, como estaba yo investigando qué quería decir eso de un beso. Entonces, pues obviamente en esa época, en la época del primer siglo, la manera afectiva en que se saludaban unos a otros, una manera de compañerismo, como lo que hacemos nosotros en nuestra congregación, era darse un beso en la mejilla. Y así es como el apóstol finalizó su carta, mandándoles un beso, animando a sus lectores, animando a esos lectores que vivían en medio de la persecución, a que oraran en paz y por la paz. Que recordaran que todos eran creyentes unidos en Cristo y que en Cristo había una provisión abundante, llena, suficiente, un depósito, que se acordaran que cada uno de ellos tenían un depósito en Cristo Jesús. Y así, mis hermanas, pues concluimos nuestro estudio de esta primera carta de Pedro. Tengo algo de una introducción de la segunda de Pedro, pero yo creo que mejor lo dejamos para la semana entrante. A diferencia de esta sustanciosa carta, porque yo no sé si a ustedes les pareció muy rica, pero a mí me pareció que esta primera carta de Pedro es muy rica, me impactó el poder del Espíritu Santo en él. ¿Cómo un hombre como él pudo escribir una carta una carta donde nos enseña tanto, donde nos levanta, nos anima, nos fortalece, nos amonesta? ¿Qué creen ustedes de esta carta, mis hermanas? Me gustaría oír qué les ha parecido todo lo que hemos estudiado por las últimas, creo que 8 o 9 semanas. Bien, yo creo que con esto concluyo y bueno, la próxima semana, si el Señor lo permite así, pues estaremos empezando con la segunda carta de Pedro, si esa es la voluntad del Señor, amén. ¿Alguien quiere contarme cómo le ha parecido este hermoso estudio de Pedro, la primera de Pedro? De una a la vez. De una No a una. todas al mismo tiempo porque saben que gritan como locos.